Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una conversación muy interesante con alguien que estamos seguros que nos traerá informaciones muy útiles, principalmente en el área económica, ante la situación que estamos viviendo de la pandemia. Y vamos a tratar de circunscribirnos, aunque somos parte de un mundo globalizado, a lo que tiene que ver con la República Dominicana. Vamos a conversar con el economista Pedro Riverio, académico, quien ha sido gerente del Banco Central y ha tenido una vida larga en la parte bancentraliana, como se llama. Y con él vamos a tocar varios aspectos que creemos, repito, van a ser muy útiles a nuestro público. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches, Alberto. Todo muy bien. Bueno, pues encantado de compartir contigo esta conversación. Bueno, vamos seguido a entrar en materia, Pedro. Sabemos que para nadie es un secreto que esta situación que hemos venido viviendo en los últimos 2 meses y algunos días han impactado al mundo entero, a un país en mayor proporción que otro. Y nosotros no nos escapamos de esa realidad. Y más que no nos escapamos, lamentablemente estamos siendo impactados de manera fuerte. Según tu opinión, Pedro, ¿qué entiendes tú particularmente que es la verdadera situación que en el momento de hoy aún no tengamos todavía el alcance de lo que pueda provocar e impactar este virus, porque todavía no se sabe hasta dónde llegaremos? Pero hasta el día de hoy, ¿qué entiendes tú que son las cosas principales que están afectando nuestra economía derivada de esta pandemia? Bueno, realmente el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido de una magnitud extraordinaria para la economía dominicana. Y, claro, comenzando primero también por el tema sanitario, que envuelve pues un gran problema para la salud de las personas y una amenaza, ¿verdad? Que ha significado miles de contagiados y ya van más de 500 los fallecidos. De manera que, desde el punto de vista sanitario, ha sido un gravísimo problema para la República Dominicana. Pero en esa misma dirección, el impacto que ha tenido en la economía dominicana también ha sido un impacto bastante grave cuando uno mira los distintos aspectos de la economía y por ejemplo, de la estabilidad macroeconómica que uno pues ha contado con ella ya por muchos años. Uno mira que este año la economía del país va a crecer probablemente en términos negativos y se está hablando entre 0, -3, -4% para el año 2020. Y uno mira también lo que ha estado ocurriendo en el mercado cambiario. Uno pues tiene que admitir que en los niveles de desempleo que esto ha provocado, tiene que concluir que los daños han sido devastadores para la economía dominicana. Esto en realidad está asociado, ¿verdad?, con lo que ha ocurrido en la economía internacional. Es decir, en la economía internacional, los grandes países industrializados han sentido un impacto enorme y también van a tener un crecimiento negativo durante este año 2020, especialmente, que es el que más nos importa, el crecimiento de Estados Unidos y en menor medida el crecimiento de Europa y en una menor medida todavía el crecimiento de la economía china. Pero la mayoría de los países industrializados, el crecimiento va a ser en su conjunto, va a ser negativo. Quiere decir que para la economía dominicana se ha presentado un entorno internacional, un entorno externo muy desfavorable. Por todos estos años, quizá en estos últimos 8 años, el país ha disfrutado de un entorno muy favorable, con precios de petróleo que han estado reduciéndose, y ha sido una razón por la que la economía ha mantenido su estabilidad y por la que la economía ha podido crecer. Ahora, el entorno internacional que se está derivando de esta situación, de esta crisis sanitaria, implica
Por un lado, en el sector externo, tenemos el problema del turismo. El turismo está siendo impactado de una manera fuerte y ya los cálculos de que esperaban que el turismo se afectara en un 50 o un 60%, no resultan cálculos ya pesimistas, sino bastante realistas, porque ese sector del turismo va a tardar un tiempo mayor para reincorporarse en plena capacidad en la economía, especialmente porque vamos a depender mucho de lo que se haga en el entorno internacional, de la capacidad que se tenga para restablecer los viajes internacionales, de la confianza que puedan tener los turistas, los viajeros, para retornar a disfrutar de vacaciones. Y las encuestas que se hacen de la propensión, de las expectativas que tienen los viajeros, indican que hay una gran proporción de los viajeros que no van a salir al mercado a demandar actividades turísticas hasta tanto no se descubra una vacuna que elimine la incertidumbre y lleve tranquilidad a este segmento importante de la demanda de turismo. Por eso es que el turismo se va a recuperar de una manera más lenta que los demás sectores, pero como sabemos, como tú sabes muy bien, el turismo es la fuente principal de divisas del país. Y cuando el turismo cae en un 60%, bueno, pues están cayendo cerca de 4.000 millones de dólares en el sector del turismo. Pero asimismo ha ocurrido y está ocurriendo con las remesas. Y las remesas tienen que ver mucho con la capacidad de los dominicanos de tener un empleo o de generar sus recursos a través de un empleo, de un trabajo, en Estados Unidos principalmente y en Europa. Como Estados Unidos, a la fecha, van ya más de 40 millones de trabajadores que han quedado desempleados, y una gran proporción de esos trabajadores que han quedado desempleados han sido en el estado de New York, que es donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos. El impacto también en la remesa va a ser muy importante y se estima que pudiera estar del orden de del 20%. Pero 20% de los ingresos de remesa pueden representar fácilmente 1.400, 1.500 millones de dólares. Entonces, cuando vamos sumando todos estos factores en el impacto de la balanza, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, tú agregas también que las exportaciones, las zonas francas también se ha visto mermada la demanda de zona franca, y probablemente también tenga un impacto de cerca de un 30, un 40%. Las exportaciones nacionales también que van a sufrir. Quiere decir que todas las fuentes importantes... Las propias inversiones también, Pedro, las propias inversiones... Bueno, entonces, a eso iba, que tú tenías por un lado que las fuentes importantes de divisa en la cuenta corriente se están reduciendo significativamente. Y cómo, por ejemplo, los déficits de cuenta corriente, ¿cómo se han financiado normalmente? Bueno, en la cuenta financiera tenemos la inversión extranjera directa, que es un elemento para cubrir ese déficit. Tenemos la inversión de cartera también. Y el endeudamiento. Quiere decir que prácticamente el país está quedando con la opción del endeudamiento y las reservas internacionales del Banco Central para enfrentar la situación que se le ha presentado en estos momentos. Pedro, tú mencionaste al principio la parte de la estabilidad macroeconómica que veníamos sosteniendo en los últimos años relativamente ante esta situación en la que esta pandemia ha provocado todo eso que tú has señalado en no solamente bajar, sino que afectar sensiblemente los ingresos de divisas. Sabemos muy bien, Pedro, que en nuestro país, y de manera muy especial, la administración del Banco Central de los últimos años ha sido muy enfocada
al cuidado con el tipo de cambio. Ha sido quizás, la variable que más importancia le da en el manejo de la estabilidad en sentido general. Estamos viendo lo siguiente. Sabemos, por un lado, que el Banco Central siempre ha utilizado política de tasa de interés para mantener esa estabilidad en el tipo de cambio. En la actualidad, se requiere para una recuperación, cuando ya vayamos de fase en fase, logrando esta reinsertación ya en las condiciones que tengamos que hacerla, obligatoriamente, esta reactivación económica, Pedro, va a necesitar de algunos tipos de medidas, yo quiero tu opinión en ese sentido, que en cierta forma vayan en contraposición con detener la escalada peligrosa alcista del tipo de cambio que hemos venido viviendo en las últimas semanas. Me refiero, para tú tener una reactivación en la economía, tienes que, lógicamente, propiciar políticas de tasa de interés baja para que los agentes económicos puedan acceder al crédito y puedan, lógicamente, generar un dinamismo en la economía, pero eso, por otro lado, genera, como tú bien sabes, quizás más que nadie, una presión en la tasa de cambio. ¿Qué podemos hacer para lograr armonizar estos dos aspectos que no pueda ser una cura peor que la enfermedad? Bien, tú has dado una buena descripción de los dilemas que tiene la política monetaria ante una situación tan grave como la que estamos viviendo. Y fíjate que quizá un detalle que quiero también destacar de ese proceso de estabilidad macroeconómica que tú definiste es que el país también estuvo creciendo y estuvo paralelamente endeudándose. Es decir, el país el gobierno, en lugar de preparar las reformas estructurales para que la economía creciera de una manera saludable, el gobierno, el gobierno prefirió una ruta que era la más corta para el crecimiento económico, pero que no era la más saludable, que era comenzar a endeudarse de una manera masiva, como lo ha hecho, de manera que esta crisis nos agarra a nosotros en una posición sumamente vulnerable, porque no se hicieron las reformas estructurales que eran necesarias para darle al crecimiento un sostenimiento firme y más sano. Entonces, y con sustento. ¿cómo? Y con sustento, un crecimiento sostenible, o sea, con bases sólidas de sostenibilidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ciertamente la política monetaria tiene que asegurar que haya niveles de liquidez suficientes para evitar que haya una parálisis en el crédito o en el funcionamiento financiero de la economía. El problema es que, como tú bien sabes, en la medida que se hace una flexibilización de la política monetaria, se está también corriendo el riesgo de un impacto en la tasa de cambio. Claro. Y la política monetaria no puede lograr muchos objetivos con un solo instrumento. Normalmente se logra un objetivo con un instrumento y la otra variable queda prácticamente de manera casi, endógena, que se puede resolver por sí misma en el sistema. ¿Qué pasa? Si el Banco Central, además de flexibilizar y consistentemente también bajar las tasas de interés, las expectativas de evaluatoria que se forman en los agentes económicos son mayores. Los agentes económicos llevan a una especulación que yo tengo que calificar esto con mucho cuidado, porque es una calificación o una especulación, porque hay especulaciones que pueden ser estabilizadoras y especulaciones que pueden ser desestabilizadoras. Pero puede llevar en este caso una especulación desestabilizadora, porque los agentes económicos, si perciben que hay un proceso de devaluación y que el Banco Central va a permitir que eso ocurra,
no ha permitido porque en la moneda nacional se ha devaluado alrededor de un 10% desde enero hasta la fecha. Quiere decir que sí, que se ha permitido que haya un deslizamiento bastante amplio de la tasa de cambio. Los agentes económicos, ¿qué van a tratar de hacer? Bueno, proteger sus activos y demandar más dólares. Por eso es que en una situación así, es inevitable ante una parálisis de los flujos internacionales de divisas que el gobierno o el gobierno, sí, y el Banco Central, pues, busquen la manera de generar divisas normalmente a través de endeudamiento, porque no tienen las fuentes generadoras de divisas activas a través de ese endeudamiento, pero también podría ser a través de intervenir en el mercado más agresivamente con el uso de las reservas. Y yo sé que para mucha gente dice, bueno, pero como el Banco Central le ha costado tanto llegar a estos niveles de reservas, ahora lo va a usar agresivamente para mantener un control de la tasa de cambio. Sí, pero bueno, Pedro, la razón, espérate, perdón, para no terminar la idea ahí, porque es importante para mí esto que sigue. El asunto es que si tú acumulaste reserva por un tiempo determinado, ese propósito de esa reserva era mantener la capacidad de pagos en moneda extranjera del país y mantener, ante una situación como esta, utilizar esas reservas para mantener la estabilidad de cambio. Esa es la idea que quería. Sí, Pedro, mira, tú acabas de señalar algo que indiscutiblemente, viendo lo frío de un análisis racional, diríamos, bueno, hay una situación donde toda la parte que se debería ocupar de quitarle presión a la tasa de cambio, que son los ingresos en divisas, lamentablemente no se ve proyectado mejoría para los próximos meses en esa área. Ahora, no menos cierto es, Pedro, que hasta qué punto, yo te pregunto a ti, hasta qué punto es más importante, no importa el costo que tenga inmediato, lógicamente, hasta ciertos niveles, usted evitar que pasemos de una crisis sanitaria a una crisis económica que estamos, a una crisis de devaluación, a una crisis social y quién sabe hasta qué punto, principalmente por lo que tú acabas de señalar, porque no es lo mismo solamente tú tener la presión de los demandantes usuales de divisas que no hay ahora y que eso provoca una presión porque no hay divisas y lo que demandan tienen que pagar y eso provoca presión. Pero cuando salen al mercado ya todo el que cree y piensa que no va a haber solución, entonces son ingredientes peligrosos y tú y yo conocemos eso y sabemos hasta qué punto esa línea tan frágil, esa línea tan sensible de pasar de una situación aún con devaluación de la moneda, pero todavía controlable hasta un punto, porque estamos viendo ya como en cuestiones de días han aumentado de un día a otro 100 puntos, de otro día a otro 100 puntos más, y eso te pregunto, ¿qué entiendes tú que puede el Banco Central y el gobierno, lógicamente, pero principalmente el Banco Central, ponderar si utilizo mis reservas para enfrentar un mal que me puede venir mayor y yo después resuelvo con volver otra vez a pertrecharme con reserva por la vía que sea? Precisamente, ese es el gran riesgo que nos estamos corriendo. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio es el precio más importante en una economía con las características que tiene la economía dominicana. O sea, una economía que depende mucho de su sector externo, o sea, que está en una economía muy, muy abierta. Lo pueden medir por la proporción que representan las importaciones, las exportaciones. La balanza comercial te lo dice claro. Exactamente, es una economía abierta. Y ese precio tan fundamental tiene un impacto transversal
en la economía, no solamente en la economía privada, en la economía del gobierno también. Es decir, es un precio que abre la llave de otros precios de una manera que puede ser muy, muy descontrolada. Por eso, si tú tienes la llave de ese precio, que son tus reservas en este caso, y los recursos que tú puedas conseguir con el endeudamiento, si tú tienes la llave con esos niveles de reserva en este caso, no debes tener temor de utilizarla. ¿Por qué? Porque esa utilización de la reserva va a enviar un mensaje a los agentes económicos y va a calmar las expectativas devaluatorias y va a ser más fácil recuperar la economía. Porque lo que va a ser muy difícil es permitir que haya una devaluación que disloque todo el mercado cambiario, pero además disloque los precios nacionales, disloque provoque niveles de inflación. Porque ahora mismo un economista o algunos economistas dicen, bueno, señores, pero aquí tenemos un espacio inflacionario, porque como estamos en una especie de inflación o la economía está en una especie de recesión, entonces no hay una presión real en términos de inflación. El problema es... Pedro, permíteme, Pedro, para que Sí. sigan en esa misma línea y no cortarte, tomar Sí. una pequeñísima pausa de apenas un par de minutos y continuar precisamente en ese análisis que está haciendo, donde parecería, como tú dices, porque estamos en una etapa prácticamente de estancamiento, se diría no hay tanta presión en la demanda, pero no es tanto así. Continuamos después de nuestra primera pausa con esta interesantísima conversación con el economista Pedro Silveira.